Buenos días, gracias por darme la oportunidad de presentar hoy. Respaldo de la recuperación de los sobrevivientes de la terapia intensiva, fuera de la terapia intensiva. Entonces, los objetivos de hoy son hablar de qué necesita el paciente después del alta de la UCI, un poco sobre los grupos de apoyo en las clínicas de terapia intensiva y los siguientes pasos e investigación nueva que vamos a ver en muy poco tiempo. Cuando pensamos en los resultados de la atención de la terapia y qué importa, qué les importa a ustedes como proveedores de salud, qué le importa a los pacientes y qué le importa a sus familiares o sus cuidadores. ¿Qué necesitan los pacientes? Perdón. ¿Qué necesitan los pacientes después de ser dados de alta? Las necesidades son diferentes. Las necesidades en terapia intensiva son distintas a las que tienen en la sala cuando los mandan a su casa o los mandan a unas instalaciones de rehabilitación. En este estudio, un estudio de enfermeras de un grupo sueco, hicieron entrevistas a los sobrevivientes de terapia intensiva que se habían recuperado de una enfermedad crítica y habían estado en terapia intensiva de 4 a 14 días. Y surgieron varias cosas de esta investigación. Básicamente hablaron de cómo fue su recuperación. Tuvieron que crear significado y saber qué era la enfermedad crítica. Tenían que acostumbrarse a un cuerpo nuevo, tuvieron cambios significativos en el cuerpo y tuvieron que conciliar esa sensación de que casi murieron y de que ahora son sobrevivientes y que pueden vivir una nueva vida. Entonces, aprendiendo a vivir en un cuerpo nuevo es diferente para cada paciente. Hay pacientes que tienen cicatrices visibles, hay pacientes que desafortunadamente tienen problemas psiquiátricos porque tienen que superar la ansiedad y porque piensan que esa enfermedad les puede volver a dar. Tienen ese temor de enfermarse y tener que regresar al hospital. También tienen dolor, pérdida de su vida previa por la debilidad que adquirieron. Y algunos, en este estudio en particular, los pacientes eran más jóvenes, tuvieron problemas económicos porque no pudieron regresar a trabajar. Los pacientes reflejan o reflexionan más bien en su hospitalización y qué pasó cuando estaban internados y en las salas. Y tienen temores reales, tienen temores de muerte, de pánico y de agonía por lo que les sucedió durante la enfermedad crítica. Con frecuencia hay una desconexión entre los proveedores y los pacientes, pero todas estas sensaciones son muy reales cuando están en el hospital. Los pacientes están decididos a regresar a casa, nos demos cuenta o no, cuando están sedados, casi todos tienen una resiliencia interna porque están luchando para volver a su casa. Esta es una cita de uno de los pacientes. Decía, se sentía bien en la terapia intensiva, querida, cuidada, y apreciaba el hecho de que había gente que estaba luchando por ellos y lo sintieron. Entonces, como proveedores hay que reconocer que los pacientes pueden sentirlo, ya sea que puedan comunicarse o no, ellos saben que ustedes están luchando por ellos. En este estudio en particular, durante las entrevistas, los pacientes dijeron que en algún momento de la hospitalización sintieron que se iban a morir. Y cuando sobreviven, tienen una vida distinta, viven el momento, su familia, sus parientes, bueno, le dan contexto a esa vida y ven la vida de manera distinta después de haber sobrevivido a una enfermedad crítica.
Los pacientes también hablaron de la transición de la atención, es decir, de la terapia intensiva a la sala, a su casa. Cada paso representa un reto y tuvieron temores reales de que tenían que regresar a terapia intensiva. En la sala a los pacientes les preocupaba que el personal médico no estaba consciente de su enfermedad y no estaban haciendo lo que tenía que hacerse, entonces temían tener que ser regresados a la UCI y esto les generó ansiedad. En esta revisión están identificando necesidades de apoyo después de una enfermedad crítica y esta es una revisión de la literatura cualitativa. De hecho, está dividido en marco. No voy a entrar a los detalles porque les voy a dar ejemplos en las siguientes diapositivas, pero aquí pueden ver que los pacientes buscaban información, necesitaron apoyo emocional, apoyo instrumental, así como, digamos, evaluación, que es un tipo de retroalimentación o evaluación. Hay distintos momentos en los que la gente necesita apoyo. En este estudio, por ejemplo, lo dividieron en secciones. La UCI es donde se dio el evento inicial, la meta era estabilizar al paciente y luego preparar al paciente para que sea dado de alta. Una vez esto, se tienen que adaptar a su ambiente nuevo y a largo plazo se adaptan a su nueva condición física y a los retos que tienen. Apoyo informativo en la UCI. Los pacientes quieren comunicación, quieren que les repitamos la información. Entonces, los pacientes, en esta revisión en particular, se les daba información a ellos, a sus familiares y no se acordaba por la situación estresante. La recomendación es entonces repetirles la información constantemente mientras están hospitalizados. En sala tienen que concentrarse en su avance, cómo les está yendo con su recuperación y quieren que el personal se concentre en los avances que tiene el paciente después de que salió de la terapia intensiva. Cuando están en su casa quieren entender la información sobre su enfermedad, saber que es una enfermedad crítica y qué pueden esperar a largo plazo y qué pueden esperar en cuanto a secuelas por la enfermedad crítica. En cuanto a las necesidades de información, hay algunas terapias que les dan diarios. Los cuidadores escriben en los diarios y documentan todo. Esta es una revisión de literatura. A veces los diarios funcionan, a veces no. Los resultados son pues mixtos. Los pacientes quieren información, por ejemplo, como panfletos o folletos. A los familiares les damos panfletos, libros y páginas de internet. Quieren información, pero no saben dónde encontrarla. En cuanto a las necesidades emocionales en la UCI, en este artículo de revisión, los pacientes quieren sentirse reconfortados con palabras, con el tacto, ya sea que estén despiertos o no, pero sí nos escuchan y durante toda la hospitalización quieren el apoyo de sus familiares, quieren que su familia esté presente, quieren fotos de la familia cuando esta no está presente. En general, emocionalmente, el apoyo familiar fue significativamente importante para ellos. Cuando los pacientes están en sala, creen que tuvieron ansiedad por reubicación, es decir, cuando estaban en la terapia intensiva, había una enfermera por 1 o 2 pacientes, entonces ellos sentían que siempre los estaban atendiendo, pero cuando se fueron a la sala, la enfermera puede tener 6 a 8 pacientes y no está tan atenta, entonces sintieron ansiedad porque fueron transferidos de terapia a piso y se sintieron aislados y
rechazados u olvidados. Cuando los pacientes se fueron a su casa, tenían memorias claras de su estancia en la terapia. Esto afectó sus patrones de sueño, tuvieron temor durante meses y necesitaron apoyo emocional y psicológico cuando estaban en su casa. Y no es sorprendente que los pacientes que no tenían familia en casa tuvieron más problemas de ansiedad y temor porque no tienen ese apoyo emocional. Necesidades. Los pacientes tienen falta de sueño, especialmente en la UCI, y esto se cruza o por ejemplo, se transfiere al delirio que experimentaron. También necesitan higiene personal, quieren sentirse limpios, que alguien les lave el pelo y quieren también analgesia. En las salas quieren que los médicos sepan que no son independientes. No podemos suponer solo porque salieron de la UCI ellos se pueden cuidar por sí mismos, siguen necesitando ayuda de las enfermeras y de los profesionales en esa unidad. Y cuando están en casa tienen que volver a aprender a cuidarse. Entonces los sobrevivientes de enfermedad crítica la pasan mal, difícil, y son cosas en las que no pensamos necesariamente cuando están hospitalizados en la terapia intensiva. Los pacientes también tienen necesidades espirituales y de valoración, que básicamente es la necesidad de información y retroalimentación. Esta información es para decir, parece que hay una desconexión entre la UCI y la comunicación en la sala. Eso lo sienten los pacientes cuando los transfieren a otra unidad. Desde un punto de vista espiritual, los pacientes sienten que tuvieron una experiencia casi de muerte. Entonces su perspectiva de la vida cambia. Entonces, el tener una enfermedad crítica cambia a los pacientes durante un tiempo significativo. En uno de los estudios, las entrevistas se hicieron con pacientes de 65 años o menos. Entonces reconocemos que los pacientes pueden no regresar a trabajar. Y este es un estudio reciente sobre enfermedad crítica y el poder regresar a trabajar. Y como verán, a los 3 meses, solo el 33% puede regresar a trabajar. A los 6 meses, 55%, y a los 12 meses, 56%. Entonces, la mayoría de los pacientes no pueden regresar a trabajar después de sobrevivir una enfermedad crítica. Y esto no es único de los Estados Unidos, esto pasa en todos lados. Voy a hablar un poco de los grupos de apoyo. Esto es algo que tal vez podamos implementar, y de hecho hay varios sitios en el mundo que han implementado grupos de apoyo. ¿Qué es un grupo de apoyo de pares? Se trata de recibir aliento y ayuda en una recuperación a largo plazo. Este es el primer grupo de apoyo de mi hospital. El primer grupo de apoyo fue de junio. Asistió una familia. Pueden ver que había más personal que médicos tratantes, pero fue revelador para la gente escuchar la experiencia de un paciente que había sobrevivido a una enfermedad crítica. Hay muchos motivos para usar apoyo de los pares. Apoyo de los pares quiere decir conocer a otras personas que experimentaron lo mismo que uno. Entonces, con un grupo de apoyo, la idea es invitar a sobrevivientes de enfermedad crítica que tal vez ya salieron del hospital hace un año y entonces
ustedes invitan a alguien que salió hace 3 meses y están ahí para apoyarse mutuamente. Esto básicamente le ayuda o les da la sensación de, pues, que no están solos, que hay otras personas que están sufriendo lo mismo que ellos en la recuperación. Entonces hay distintos tipos de grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo en línea, reuniones 1 a 1, que es lo que tenemos. Algunos grupos están estructurados, algunos ofrecen educación y también hay una combinación en donde hay grupo de apoyo y educación. Hay muchos modelos que pueden potencialmente funcionar. Este es un estudio que se publicó, un estudio piloto con soporte de pares con pacientes que tuvieron una lesión cerebral traumática, que fueron equiparados con pacientes que se estaban recuperando de una lesión traumática similar. La meta es que se contactaran y participaran en actividades sociales. Experimentaron más actividad social. El grupo de recuperación reciente y los de recuperación a largo plazo se sintieron bien, pero seguían teniendo síntomas de depresión a los 3 meses. En este estudio era de apoyo para hombres que se habían sometido a cirugía de bypass. Lo que hicieron fue, hicieron una intervención. Los pacientes, por ejemplo, que sobrevivieron a la cirugía de bypass, llamaron a pacientes que habían sido dados de alta una semana antes. El resultado primario era evaluar si existía depresión. Los puntajes de depresión en este estudio fueron similares a las 6 y 12 semanas. Todos los pacientes sintieron que tenían suficiente apoyo social. La parte más importante del estudio fue que los que participaron en el seguimiento por teléfono, el grupo de intervención, de hecho, usaba menos los servicios de salud, o sea, visitaba menos el consultorio del médico o menos visitas a urgencias. Entonces, aunque la depresión fue similar, en los dos grupos, esto fue diferente. Iniciar un grupo de apoyo, una clínica de terapia intensiva es difícil. Hubo 21 sitios en Estados Unidos inicialmente, en Australia y el Reino Unido están participando en colaboraciones para grupos de apoyo con base a la información que estos participantes ofrecieron. Vieron que hubo cosas positivas que podíamos hacer para iniciar estos grupos en las clínicas y había barreras. La mayoría o los impactos positivos tienen que ver con cómo los proveedores o qué piensan de la idea. Tienen apoyo administrativo y luego tienen apoyo de equipos. Algunas barreras son financieras, cómo vamos a atraer a los pacientes y a identificar a los pacientes apropiados. Así que seguimos aprendiendo cómo hacerlo de la manera más efectiva. Hay varios estudios sobre soporte a sobrevivientes. Después de que el paciente sobrevive, se hace seguimiento con la enfermera. En esta revisión hubo 4 estudios hechos por enfermeras, uno hecho por un equipo multidisciplinario y observaron si era diferente a los 12 meses respecto a mortalidad, calidad de vida y salud, estrés postraumático. Y la conclusión de esta revisión fue que no hubo evidencia suficiente para determinar si los servicios de seguimiento de terapia intensiva son efectivos para resolver esas necesidades no cumplidas de los sobrevivientes de la UCI. Es importante saber que esta investigación es nueva. Ya tenemos más sobrevivientes de enfermedades críticas. Creo que este es trabajo continuo, entonces la información que les presento aquí, los artículos de revisión, son bastante nuevos.
yo creo que es algo que necesitamos pensar en ello. Necesitamos ver qué podemos hacer diferente en cuanto a investigación y espacio. Entonces nos concentramos mucho en el paciente y cómo es la recuperación para ellos. Pero también existe la preocupación de los familiares respecto a qué apoyo necesitan. En este estudio, el doctor Haynes esto se publicó en 2018. Básicamente se refiere a factores de la UCI, de los familiares antes de la UCI, durante y post. Creo que, claro, no alcanzan a leerlo, pero los factores antes de la terapia intensiva básicamente son el estrés que tienen los familiares, aún cuando no tienen a un familiar en la UCI. O, por ejemplo, si ellos tienen que atender o cuidar a un familiar que tiene una enfermedad crítica. Estos son los factores de estrés que tienen en su vida. Luego, los factores de la UCI, pues son difíciles porque van a tener un paciente o tienen un paciente en la UCI, tienen que aprender a comunicarse con los proveedores de salud, así que el ambiente es diferente. Después de la UCI tienen que aprender a ser cuidadores. Es algo que tal vez nunca habían experimentado y necesitan apoyo. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a alguien que cuida a un enfermo que se está recuperando de una enfermedad crítica? Hay retos financieros e impulsores. Tienen que aprender a recibir y a dar información. Les tiene que preocupar su bienestar social, así como su salud. Los parientes de los pacientes de la UCI tienen problemas también. Cuando escuchan un diagnóstico tienen esta sensación de shock, tienen un temor real, también tienen ansiedad, depresión, incertidumbre y abandono cuando están ahí. Pueden no saber exactamente qué está pasándole a su familiar. Así que los cuidadores necesitan apoyo y creo que nosotros también podemos hacerlo o sea, estas son cosas que tenemos que hacer o tendríamos que hacer todos los días. ¿Cuáles son los siguientes pasos para ayudar en la recuperación en la UCI? Hay varios hospitales que empezaron clínicas de terapia intensiva. Este es un ejemplo. Uno está en Vanderbilt, en Estados Unidos, y tienen un equipo multidisciplinario que sigue a los pacientes después de que sobreviven a la enfermedad crítica. Entonces pueden resolver sus necesidades, pueden ofrecer evaluación, referencias para seguimiento y nuevamente esto le ayuda a los pacientes a seguir conectados al personal de la UCI. No les voy a decir que es fácil, es muy difícil y es bastante nuevo, entonces habrá que seguir monitoreando la literatura que salga de este trabajo que se está haciendo. Si recuerdan, les dije que los pacientes tienen dificultad para dormir en la terapia intensiva. Después del alta siguen teniendo dificultad para dormir, entonces las sugerencias son que evaluemos a los pacientes, que evaluemos trastornos del sueño, así como apnea del sueño y considerar su calidad de sueño antes de ser ingresados. Recordarán que les dije que los pacientes quieren recursos, quieren saber dónde obtener buena información. Estos son buenos ejemplos. Hay páginas disponibles que ustedes pueden recomendarle a sus pacientes. Trata de cómo recuperarse de una enfermedad crítica. Esta de aquí es a través de la Sociedad de Medicina de Atención Crítica. Habla sobre el alta y qué sienten los pacientes cuando regresan a sus casas. Este es un ejemplo de un folleto que creamos nosotros en nuestro hospital. Estos los ponemos en los paquetes de ingreso sobre de qué es la UCI, o sea, de qué se trata. Les hablamos de síndrome de
post cuidados intensivos, todo esto está en el paquete de la UCI. Esto es bastante nuevo para nosotros también. Esperamos que sea información útil para los pacientes y sus familiares en este proceso de recuperación. Y como les decía, al estudiar estudiar a los sobrevivientes de la UCI es nuevo. Este es un estudio reciente que se está llevando a cabo en Australia. Utilizan un programa de recuperación que está en la web, evalúan el bienestar mental, los pacientes, mediciones de resultados, el nivel de apoyo familiar, reingresos y costos al hospital. Entonces creo que para que esta área avance vamos a necesitar más estudios así como estudios aleatorizados controlados para decir que unas terapias funcionan y otras no. Es un área entonces que creo que se ampliará muchísimo en los siguientes años. Y con esto quiero recordarles que hay que cubrir las necesidades de los pacientes después de su alta. Hablamos de los grupos de apoyo y cuáles son los siguientes pasos en un futuro. Muchas gracias por su atención.